Hola, estamos conversando con el pintor guatemalteco Rudy Cotón. Y Rudy, cuando usted pinta, cuando usted crea, ¿qué lo apasiona? Siempre el proceso de la búsqueda estética es un misterio. A veces son impulsos puramente emotivos, a veces son impulsos de sobrevivencia, ¿sí? O impulsos pasión al arte. Uno vive un universo un poco especial, muy ligado al aspecto creativo y esa fuerza va generándose poco a poco con el tiempo. Y el tiempo involucra el trabajo y llega un momento en el cual el aspecto creativo surge por la inercia del mismo trabajo, ¿sí? Es decir, a veces le preguntan a uno, ¿y qué le inspira a usted para hacer una obra de arte, verdad? A cierto nivel ya profesional, después de casi 33 años, ¿no?, de estar viviendo de la pintura, pues lo único que me inspira es el trabajo, ¿sí? Se vuelve un aspecto puramente mecánico, en el cual una obra genera la otra, y genera la otra, y genera la otra. Ya no es aquello de pensar qué voy a hacer mañana, ¿no?, sino que ya el camino viene, ¿no?, hasta el final. Es así como se produce, digamos, el trabajo en lo que es puramente creativo, ¿no? Sucede con los escritores, con los músicos, con los autores, ¿no? Se vuelve un proceso de trabajo. Ya la musa desaparece, ¿no? O desapareció por el mismo ejercicio, ¿verdad? ¿Cuándo supo usted que quería pintar? Desde niño, desde muy niño. Yo nací en San Marcos, en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, son dos ciudades gemelas. De hecho, se comparan estas dos ciudades gemelas como un país, Guatemala en pequeñito, ¿no? Porque San Pedro es el 80% de su población es indígena y el 20% de San Marcos es ladina, ¿no? Es una relación ancestral de vivencia, ¿no? En este pueblo yo desde niño pintaba. Hay una herencia genética, ¿no? El padre de mi mamá era escultor de iglesias. Él vivía en San Juan Ustuncalco y hacía imágenes para las iglesias de Quetzaltenango. O sea, de ahí viene el proceso, digamos, ligado a mi aspecto creativo, ¿no? Y desde niño me fui involucrando en lo que es la pintura, ganaba certámenes en la escuela y bueno, hasta que terminé el tercero bachillerato, ¿no?, o tercero básico, y entonces le dije a mis padres, miren, yo quiero seguir estudiando artes plásticas, pero estamos hablando de los años 77, 78. Artes plásticas, ¿y eso qué es, no? Porque a esa época, se graduaba uno de maestro, perito contador o bachiller. Punto. No había nada más. Y entonces comenzamos a investigar y todo, y tuvieron la intuición, fue una cosa intuitiva, justamente sacarme del pueblo y traerme a la capital a estudiar arte. Pero sucedió de que no me inscribieron en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, sino que en la Universidad Popular. La Universidad Popular fue creada en 1921 o algo así, por Miguel Ángel Asturias y otros dos personajes, para llevar la cultura, el arte, a la clase obrera. Es decir, todos los trabajadores, después de su jornada, podían llegar a la Universidad Popular, que aún existe, ¿no? Tiene teatro y todo lo demás, a recibir arte. O sea, una apertura. Y lo que pasa es de que yo vine y llegué, pero el azar es el azar y el destino también. Tuve la oportunidad ahí de llegar y dije, bueno, esta es la Escuela de Artes Plásticas, perfecto. Y ahí me encontré con Enrique Anleu Díaz,
el maestro Enrique Arneu Díaz, ¿no? Que es músico, que ha dirigido la Orquesta Sinfónica y que es pintor, ¿no? O sea, una persona muy culta. Que se hizo mi amigo, yo me hice su amigo, amistad que hasta hoy día la mantenemos, ¿no? Fue un regalo. Pero me di cuenta de que estando ahí, con eso no iba a la universidad. O sea, era nada más tener un título de arte, sin más que menos, ¿no? Sin decirle nada a mis padres, me inscribí en un instituto nacional, porque mi objetivo era llegar a la universidad. Y así lo hice. Luego me pasé a la Escuela Nacional de Artes Plásticas al año siguiente, porque era lo que yo había soñado, que está al lado del teatro y toda la cosa, ¿no? Y así comenzó toda mi vida, ¿no? Yo le agradezco mucho al maestro Arneu Díaz sus consejos, ese aspecto educativo de prestarme libros, porque ahorita tenemos herramientas como la internet, vivimos el mundo virtual, ¿no? Pero antes, Luis, si usted no tenía un libro, no sabía nada. Es decir, no había, la luz era, apenas habían focos en la capital, nada. Es decir, un proceso. Y entonces, esa experiencia que tuve con el maestro Arneu Díaz, que no solamente fue mi maestro, sino que se hizo mi amigo, me involucró mucho en el aspecto creativo. Y entonces al año ya estaba haciendo mi primera exposición en la Universidad Popular. Y bueno, ahí comenzó todo un proceso hasta irme a vivir y pasar 15 años en Francia y luego regresar y estar aquí en la escena artística, ¿no? Hablando de ese proceso, ¿habrá alguna forma de describir a quienes nos están viendo? ¿Habrá alguna forma de describir un proceso creativo, etapas, preferencias? ¿Cómo fue cambiando? Sí, en mi caso personal, por ejemplo, yo me apasioné por el paisaje al principio. En mis horas libres lo que hacía era que agarraba una madera donde pegaba el papel acuarela, mi mochila, ¿no? Y me iba a lugares a buscar. La emoción de pintar el paisaje al aire libre es una vivencia espectacular, ¿no? Es decir, uno vive la emoción de pintar, porque hay que atrapar las luces y todo, porque la acuarela eso permite, ¿no? Pero me apasioné tanto que como a los 6 meses, llego con el maestro Arneu y le digo, mire, le llevaba como unas 150 acuarelas. Y me dice, ¿y esto? Pues he estado pintando. No, me dice, no, vamos a escoger 20 y hacemos la primera exposición. Y yo le voy a escribir la presentación. Fue tanta la pasión por el paisaje que me llevó al aspecto creativo, o sea, a destruir el paisaje y transformarlo en abstracto. Y desde ahí he venido buscando un camino expresivo. Luego me gradué de maestro de educación primaria, y entonces tenía mi pase para la universidad. Y me inscribí a la Universidad de San Carlos a estudiar arquitectura. Y la arquitectura influenció muchísimo en mi obra. Y actualmente vengo de realizar, le contaba, mi última muestra en la Galería Sol del Río y una muestra que tengo en el Museo Nacional de Arte Moderno, donde está ligado el aspecto de la arquitectura. Pero es así como se va creando el aspecto ese creativo, ¿no? Uno se apasiona por un elemento y hasta que lo llega a destruir, ¿no? Pero eso solo ocurre con el proceso del trabajo, esa insistencia de los elementos hasta irlos transformando y en cierto momento ir creando una personalidad. Por ejemplo, ahorita tengo el honor, ¿no? Es un honor para mí que la Universidad Francisco Marroquín haya adquirido 10 obras mías, de 3 obras, Estampas del Trópico, Almas de la Montaña e Imágenes Albigenses. Son 3 series distintas y que viene a su pregunta. Cuando uno mira las 3 series que son distintas, se ve la personalidad del artista, ¿no? Inmediatamente uno la identifica. Pero es un proceso que se va creando, ¿no? Son elementos, son formas que uno va construyendo y que
indiscutiblemente llega el momento en que ese es usted, ¿sí? Esa es la personalidad y esa es la obra. Yo inmediatamente puedo darme cuenta si es, por ejemplo, qué sé yo, un Picasso, un Miró, un Paul Klee, qué sé yo, un Mérida, un Tamayo. Inmediatamente lo identifico por su propia personalidad. Y de hecho, todos somos distintos. Si no tuviéramos una personalidad, pues a ver qué pasaría, ¿no? Chocaríamos todos. Sí. ¿Tiene alguna, entre su obra, tiene alguna favorita? No, siempre me quedo con esa intención de que la próxima obra que voy a hacer va a ser la mejor. Y así va pasando el tiempo, ¿no? No, uno como artista, todas las obras las hace con pasión y con esa realidad íntima del ser humano, ¿no? De transcribir todo eso que la sociedad le transmite. Porque en cierto momento el artista tiene esa capacidad de absorber el colectivo, ¿no? Y transcribirlo. Por lo tanto, todas las obras, no es porque sean geniales. La genialidad del artista se ve al final de su vida. Mientras tanto, todas tienen un valor intrínseco muy importante, ¿no? Porque todas están hechas en ese eslabón. Eso que uno va haciendo. Es como una escalera, ¿no? El aspecto evolutivo. Y entonces, decirle, fíjese que la obra de hace 10 años que hice fue lo mejor que hice, pues sería mentir, porque entonces no estaría en el pendaño que estoy ahorita, ¿verdad? Entonces, todo tiene un sentido y una... difícil que un artista le diga a usted, esa obra para mí es la mejor. Ni la Guernica de Picasso, ni su Serie Azul, ni la Rosada, ni su cubismo, ni etcétera, etcétera. Jamás fue para él eso lo más importante. Lo más importante era su actividad, su aspecto creativo, ¿verdad? ¿Y es posible preguntar si en la pintura universal tiene una favorita usted? Por supuesto, eso sí, absolutamente. Un día, visitando el Louvre, porque, bueno, la historia es de que entonces yo estaba estudiando arquitectura en la Universidad de San Carlos, ¿no? Estaba en el tercer año cuando me llegó una invitación de parte de la Embajada de Francia para irme a especializar en litografía, porque en esa época trabajaba mucho grabado. Y bueno, fue una noticia muy atormentadora y no sabía cómo decirla porque fui a mi casa y le pregunté a mis padres que todavía vivían, ¿verdad? Lo que estaba pasando. Que bueno, iba en el tercer año en la San Carlos, pero que me había llegado una invitación de la Embajada de Francia para irme a especializar. Bueno, me dijeron, o termina la universidad y se olvida de la invitación. Otra, acepta la invitación, pero olvídese arquitectura, que eso no va a suceder que pueda. Y entonces, desde el momento en que acepté dejar la carrera universitaria por dedicarme al arte, dije, desde este momento me hago un pintor profesional. Y desde ese momento vivo de mi pintura. He mantenido mi familia, 15 años en Francia, viviendo de la pintura. Pero cuando llegué a Francia, me dieron un pase para poder entrar a todos los museos nacionales. Gratuitamente, por supuesto, ¿no? Bueno, casi todos los días al Louvre. Porque es un museo tan grande, tan extenso, que después de todo el tiempo que estuve visitando, aún que voy, siempre hay cosas que no vi. Pero dentro de la obra, dentro de todo, bueno, pasar por Rembrandt, visitar, ir a ver la Mona Lisa, donde está todo el mundo, que son obras fantásticas. Un día caminando en la sala de los Países Bajos, piso abajo del Louvre, ¿no? Me encuentro con una sala holandesa, y veo al fondo un cuadro de 37 por 30 centímetros. Se llama La Encajera, de Jean Vermeer.
cuando yo veo ese cuadro, pero fue como una especie de imán, ¿sí? No lo creía. Es tan bien hecho, tan perfecto, es casi fotográfico, y me voy acercando. Y voy viendo ese trabajo del maestro de Delft, se le conoce, porque ahí nació, en la ciudad de Delft. Desde esa vez fue como cuando uno se enamora de una persona, ¿no? O sea, un enamoramiento absoluto. Esa obra la tengo en la cabeza, ¿no? Y vive en mi mente. De hecho, me la robé mentalmente, ¿no? Vivo con esa obra. Es una de mis obras preferidas. Que conste que no es una obra contemporánea, es un clásico. Es una obra absolutamente clásico, ¿no? Y me apasioné tanto con este pintor que lo fui a buscar después. He buscado todas sus obras en el Metropolitan, en Holanda, en Francia, siempre hasta que fui a la casa natal. Sí. Rudy, si un joven que está con ganas de dedicarse a la pintura se acerca y le pregunta, ¿puede usted darme un consejo? ¿Tendría un consejo? Por supuesto, y se lo digo así de una vez, educación. Educación. Mire, el arte es intuitivo por naturaleza, pero eso es únicamente el 50%. O sea, usted puede tener a un artista genial, pero su genialidad va a quedar en un 50%. El otro 50% es teórico. Es decir, el artista de hoy, al menos en mi concepción, el artista que logra crear un respeto, el artista que está preocupado por lo que es el aspecto puramente creativo, que es lo que le incumbe como artista, no puede considerarse un artista si no tiene la educación y si no tiene lo intuitivo. O sea, cuando hablo de intuitivo, me estoy refiriendo a ese aspecto que no todo el mundo lo tiene, del por cual uno pinta, o dibuja, o canta. Es un don que surge por naturaleza. Pero eso es únicamente 50%. El otro 50% es el aspecto teórico, la información, la educación. Entonces, tengo la experiencia, estuve coordinando el aspecto educativo de la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos, porque le cuento que finalmente no me gradué de arquitecto, pero terminé mi carrera de licenciatura en artes visuales. Tengo una licenciatura y soy colegiado activo, ¿va?, de la San Carlos. Entonces, cuando llegan a preguntarme los alumnos que están por egresar, pues que les digo, bueno, miren, ahora ustedes tienen esa puerta de poder ingresar a la universidad. Y estando en la universidad hay dos posibilidades de vida, ¿no? Porque de nada sirve estar en una universidad con 5 o 10 años si después sale y no sabe qué va a hacer. Entonces, la consistencia es, al menos dentro del arte, en lo que a mí por su pregunta, es educación, 50% teórico, 50% práctico. Ese es un artista. Muchas gracias, Rudy, por compartir estas experiencias con nosotros, y a ustedes también. Muchas gracias.